mi jefe se apropió de mi bono de $10,000. Automaticé todo mi trabajo en secreto y me fui el día que más me necesitaban. Mi nombre no importa, pero mi historia es la de cualquiera que haya trabajado duro solo para ver a alguien más llevarse el crédito. Durante los últimos 5 años, trabajé como analista de datos senior en una empresa de logística de tamaño considerable. Mi labor, aunque crucial, era increíblemente tediosa. Yo era el engranaje silencioso que mantenía girando la rueda de las ventas. Mi trabajo consistía en tomar enormes cantidades de datos crudos de nuestros sistemas de envío, cruzarlos con los reportes de ventas de Salesforce y generar los informes de pronóstico que todo el equipo directivo utilizaba para tomar decisiones. Era un trabajo que requería precisión absoluta, pero que, una vez establecido el proceso, se volvía un ciclo repetitivo de extracciones, transformaciones y cargas. Cada día, cada semana, cada mes. La misma rutina. Mi jefe directo, llamémoslo Marcos, era la definición perfecta de un traje vacío. Era un hombre que vivía de reuniones, usaba palabras de moda como sinergia, apalancamiento y visibilidad, pero que sinceramente, no habría podido ejecutar una consulta simple en nuestra base de datos ni aunque su vida dependiera de ello. Su habilidad principal era gestionar hacia arriba, es decir, asegurarse de que los directores supieran su nombre y lo asociaran con el éxito, sin importar quién hubiera hecho realmente el trabajo. Yo era su caballo de batalla, la persona que mágicamente producía los números exactos que él necesitaba para sus presentaciones de PowerPoint. Siempre me prometía reconocimiento, me hablaba de grandes cosas en el horizonte, pero al final del día, mi sueldo seguía siendo el mismo y él era quien recibía las felicitaciones. Todo llegó a un punto crítico hace unos 8 meses con el proyecto Titán. La compañía consiguió un nuevo cliente gigantesco, una cadena de tiendas internacional. Integrar sus sistemas de logística con los nuestros fue una pesadilla técnica. Sus datos eran un desastre, formatos inconsistentes, entradas corruptas, duplicados por todas partes. El equipo de ventas había prometido la luna y el equipo técnico, es decir, yo, tenía que construir el cohete. Durante 2 meses seguidos, trabajé 14 horas al día. Dormí en la oficina más de una vez. Reconstruí manualmente bases de datos enteras, escribí docenas de scripts de limpieza solo para esa migración y desarrollé un panel de control completamente nuevo para que este cliente pudiera ver sus envíos en tiempo real. Marcos, por supuesto, estuvo supervisando. Esto significaba que me pedía actualizaciones cada 2 horas y luego presentaba mi progreso a los directivos como si él mismo hubiera estado moviendo los datos. El día que finalmente lanzamos la integración, la operación fue un éxito absoluto. El cliente quedó encantado. El contrato, que inicialmente era grande, se duplicó en valor. Hablamos de millones de dólares en ingresos nuevos para la compañía, todo gracias a que la integración de datos funcionó sin problemas desde el primer día. Marcos estaba extasiado. Me llevó a un almuerzo mediocre y me dio una palmada en la espalda. Este éxito nos va a poner en el mapa, me dijo. Y no te preocupes, me aseguraré personalmente de que recibas el bono de rendimiento más grande de tu carrera. Estamos hablando de al menos $10,000 por tu esfuerzo en esto. $10,000. Para mí, esa cantidad era un cambio de vida. Era la entrada para un coche nuevo, era la posibilidad de pagar una buena parte de mis deudas estudiantiles. Confié en su palabra. El trimestre fiscal terminó un mes después del lanzamiento del proyecto Titán. Llegó el día de pago, el día en que se reflejaban los bonos. Abrí mi recibo de nómina en línea con el corazón latiendo con fuerza. Vi mi salario base, los impuestos descontados, y nada más. Ni un solo centavo extra. Pensé que debía ser un error, un retraso administrativo. Esperé un día. Nada. Le envié un correo a Marcos pidiendo una reunión breve para discutir mi compensación trimestral. Entré a su oficina de cristal al día siguiente, y él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Qué pasa?, dijo, como si yo estuviera interrumpiendo su ocupadísimo día. Le expliqué calmadamente que mi bono no se había reflejado. Él frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar. Ah, sí, el bono, dijo, finalmente mirándome. Mira, la situación es complicada. El cierre del proyecto Titán fue fantástico, sin duda. Pero hubo una reestructuración de cómo se asignan los fondos discrecionales. Continuó con una perorata corporativa sobre cómo el éxito se había considerado un esfuerzo de equipo integral y que, por lo tanto, el presupuesto del bono se había distribuido entre el departamento de ventas, que había originado el trato. Le recordé que yo había trabajado 80 horas semanales y que el trato habría fracasado si no fuera por mi intervención. Su sonrisa se volvió tensa. Tu participación fue anotada como soporte operativo excepcional, lo cual se espera de un analista senior. Aprecio tu esfuerzo, de verdad, pero el dinero ya se asignó y los pagos ya se procesaron. Simplemente no había suficiente en el fondo para cubrir a todos. Salí de su oficina sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Era una mentira.
Lo sabía. Esa tarde, contacté a una amiga en el departamento de finanzas, Sara. Le conté la historia bajo promesa de secreto absoluto. Sara hizo algunas consultas. Me llamó esa noche, su voz era baja. Ten cuidado, me dijo. Marcos recibió un bono de gestión discrecional por el proyecto Titán. $40,000. En la nota de aprobación del director, se especificaba que 10,000 de esa suma estaban designados para el soporte analítico clave. Es decir, para ti. Él se quedó con todo. Firmó la recepción del monto completo a su cuenta personal. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No solo me había mentido, sino que se había apropiado activamente de dinero que tenía mi nombre escrito en él. Me había defraudado. Esa noche no pude dormir. La ira era tan intensa que me mareaba. Quería renunciar. Quería entrar a su oficina y exponerlo frente a todos. Pero no podía. No tenía otro trabajo alineado, y el mercado laboral no estaba fácil. Necesitaba mi sueldo. Si renunciaba por impulso, él ganaba. Se quedaría con mi dinero, con mi trabajo y yo me quedaría en la calle. No. Si iba a irme, lo haría en mis propios términos. Y me aseguraría de que, de alguna manera, él sintiera el dolor de mi ausencia. Fue entonces, mientras miraba el techo a las 3 de la mañana, que la idea comenzó a formarse. Mi trabajo. Era tedioso, repetitivo y basado en reglas. Y cualquier cosa que sea basada en reglas, sin importar cuán compleja parezca, puede ser automatizada. Mi trabajo consistía en 80% de tareas manuales predecibles y 20% de reuniones inútiles y resolución de problemas imprevistos. ¿Qué pasaría si pudiera reducir ese 80% a cero? A la mañana siguiente, llegué al trabajo con una nueva determinación. Comencé a analizar mi flujo de trabajo, no como un empleado, sino como un ingeniero. Cada clic, cada inicio de sesión, cada exportación a Excel, cada fórmula, cada correo electrónico que enviaba con el informe adjunto. Lo documenté todo, mapeando el proceso de principio a fin. El sistema requería iniciar sesión en una VPN, luego acceder a un servidor SQL a través de un cliente específico, ejecutar 3 consultas diferentes, exportar los resultados, importarlos a un libro de Excel maestro que contenía macros complejas, ejecutar esas macros, guardar el resultado como PDF, y luego redactar un correo electrónico estandarizado a una lista de distribución de 20 directivos. Hacía esto para 3 informes diarios diferentes, 2 semanales y uno mensual gigantesco. Usé mi computadora personal en casa, por supuesto. Comencé a escribir un script en Python. Usé bibliotecas como Selenium para la interacción web con Salesforce, Pyock, para conectarme directamente a la base de datos SQL, y OpenPeasl, para manipular los archivos de Excel sin siquiera tener que abrirlos. No fue fácil. La DTN de la compañía tenía protocolos de seguridad que debía sortear, y las macros de Excel eran antiguas y temperamentales. Tardé 3 semanas de trabajo nocturno intenso en conseguir un prototipo funcional. La parte más difícil fue hacer que el script fuera indetectable. No podía simplemente ejecutarse a las 9 en punto cada mañana. Tenía que parecer humano. Le programé retrasos aleatorios. El script despertaría en algún momento entre las 8:50 y las 9:05 de la mañana. Movería el ratón a ubicaciones simuladas. Escribiría los correos electrónicos con ligeras variaciones en el saludo. Incluso programé un pequeño porcentaje de error, una vez cada 100 ejecuciones, olvidaría adjuntar el archivo y enviaría un correo de corrección 2 minutos después. Algo que yo mismo hacía cuando estaba apurado. Después de un mes de pruebas en las que corría el script en mi máquina personal en paralelo a mi trabajo manual, comparando los resultados para asegurar un 100% de precisión, estaba listo. El script era perfecto. Le di un nombre aburrido, algo como System Health Check .exe, y lo enterré profundamente en una carpeta de sistema en mi computadora de trabajo. Luego, usé el programador de tareas de Windows para ejecutarlo en los horarios designados, disfrazándolo como una tarea de mantenimiento del sistema operativo. El primer lunes que lo dejé correr solo fue el más estresante de mi vida. Me senté en mi escritorio, con los auriculares puestos, fingiendo estar concentrado mientras en realidad tenía una pequeña ventana de registro abierta que me mostraba el progreso del script. Iniciando sesión en VPN. Éxito. Ejecutando consulta 1. Éxito. Generando reporte diario de ventas. Éxito. Enviando correo a lista directivos. Éxito. A las 9:03 de la mañana, mi teléfono vibró. Era mi correo del trabajo. El informe había llegado. A las 9:05, Marcos respondió a todos, excelente trabajo. Gracias. Mi corazón daba saltos. Lo había logrado. Hice lo mismo para el informe de mediodía. Y el de la tarde. Al final del día, había completado todas mis tareas principales sin haber tocado el teclado para trabajar. El segundo día fue igual.
Y el tercero. Una semana pasó. Nadie notó nada. Marcos seguía felicitándome por mi eficiencia. Mi trabajo, que antes me tomaba 8 horas de esfuerzo mental agotador, ahora se completaba automáticamente en unos 15 minutos de tiempo de ejecución del script. Así comenzó mi jubilación interna. Tenía todo mi día libre, todos los días, mientras seguía cobrando mi sueldo completo. ¿Qué hice con ese tiempo? Comencé a ver todas las series de Netflix que tenía pendientes. Aprendí a cocinar nuevas recetas viendo tutoriales. Leí libros. Pero lo más importante, empecé a buscar un nuevo trabajo. Pulí mi currículum, destacando el proyecto Titán, después de todo, yo lo había hecho. Empecé a contactar reclutadores. Fui a entrevistas durante mis pausas para almorzar de 2 horas. Pasó un mes. Luego 2. Luego 6 meses. 6 meses completos en los que mi única tarea laboral era asistir a un par de reuniones de equipo por semana, donde solo decía todo en orden por mi parte y asegurarme de que mi script siguiera funcionando. Gané $60,000 en salarios durante ese tiempo, sin hacer absolutamente nada. Durante esos 6 meses, encontré el trabajo perfecto, mejor paga, un puesto de gerente real, una compañía que respetaba a sus técnicos. Firmé el contrato. Mi nuevo trabajo comenzaba en 2 semanas. Miré el calendario. Mi último día en la antigua empresa coincidía perfectamente con el cierre del trimestre fiscal. Era, sin duda, el día más ocupado y estresante del año para Marcos. Era el día en que se compilaban todos los informes trimestrales para la junta directiva, informes que, por supuesto, mi script generaba. Una sonrisa maliciosa se dibujó en mi rostro. Tenía mi plan de salida. No iba a dar 2 semanas de aviso. No iba a entrenar a un reemplazo. Iba a desaparecer. Y me llevaría mis llaves mágicas conmigo. Actualización 1. Llegó el día señalado. El último día del trimestre fiscal. Era un 30 de junio, y el aire en la oficina se sentía eléctrico, cargado de una tensión palpable. La gente corría por los pasillos con papeles en las manos, se escuchaban llamadas urgentes en tonos elevados y el sonido constante de teclados siendo golpeados con desesperación. Era el día en que todos los números tenían que cuadrar perfectamente. Era el momento en que las proyecciones de ventas hechas meses atrás se convertían en la realidad dura del éxito o el fracaso de la compañía. Para todos los demás, era el día más importante del año. Para mí, era simplemente mi último día. Llegué a mi hora habitual, 8:45 de la mañana. Me preparé un café con calma, disfrutando del aroma. Saludé con un leve movimiento de cabeza a mis colegas, que ya parecían abrumados por el estrés. Me senté en mi escritorio y encendí mi computadora. El sistema operativo arrancó y, con él, el programador de tareas de Windows. Allí estaba mi script, mi obra maestra silenciosa, listo para ejecutarse a las 9 en punto como cada mañana durante los últimos 6 meses. Observé la línea de código por un momento. Con el ratón, hice clic derecho sobre la tarea. En el menú contextual, seleccioné desactivar. No hoy. Hoy, la magia no iba a ocurrir. Hoy, el engranaje silencioso se negaba a girar. Me recosté en mi silla, abrí una pestaña del navegador y comencé a leer las noticias internacionales. Pasaron las 9 de la mañana. Luego las 9:05. A las 9:10 exactamente, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un correo electrónico de Marcos. El asunto estaba escrito completamente en mayúsculas, informe diario urgente. El cuerpo del mensaje era breve y directo, ¿dónde está el informe de ventas diario? Lo necesito para mi reunión de las 9:30. Oye. ¿No recibiste mi correo electrónico? Necesito esos números inmediatamente, dijo en un tono que intentaba ser autoritario. Levanté la vista de mi monitor con la mejor expresión de estoy muy ocupado y algo confundido que pude fingir. Ah, hola Marcos. Buenos días. Sí, acabo de verlo. Estoy en ello, pero el servidor parece estar increíblemente lento esta mañana. Las consultas no están respondiendo. Debe ser por todo el tráfico del cierre de trimestre, todos deben estar accediendo al mismo tiempo. Esta era la excusa perfecta. Era completamente creíble en un día como este. Marcos frunció el ceño, claramente molesto por el contratiempo. No me importa. Haz que funcione. Tengo directores esperando. Se dio la vuelta y se marchó a su oficina. En el momento en que se alejó, comencé mi verdadero y último trabajo. No se trataba de generar informes, sino de borrar el rastro. El resto de la mañana fue un espectáculo de caos que disfruté en silencio. Marcos me llamaba por el chat interno cada 15 minutos. Y ahora, alguna actualización, los directores me están presionando. A cada mensaje, yo respondía con más excusas técnicas. Parece que la base de datos se colgó. Estoy intentando reiniciar la conexión.
La VPN no me está autenticando, debe estar saturada. Los datos que logro sacar de Salesforce parecen estar corruptos, los números no cuadran. Cerca de la 1 de la tarde, la situación en la oficina era crítica. El gran informe trimestral, la compilación de todos los datos del mes que se presentaría a la junta directiva esa tarde, estaba a punto de vencer. Miss Cret solía tenerlo listo a las 12:30. Ahora, no había nada. Marcos irrumpió desde su oficina y caminó directamente hacia mí. Su rostro estaba rojo de furia y pánico. Se acabó el tiempo, casi gritó, haciendo que varias personas a nuestro alrededor levantaran la vista. No me importa lo que tengas que hacer. Necesito ese informe trimestral en mi correo electrónico en los próximos 30 minutos, o ambos estaremos en serios problemas. Lo miré con calma. Desconecté el cargador de mi computadora portátil personal, que había estado usando para leer noticias, y comencé a guardarla en mi mochila. Marcos, dije en un tono tranquilo y profesional. ¿Tienes un minuto? Necesitamos hablar en privado. Su expresión cambió de ira a confusión. No tengo tiempo para. Confía en mí, lo interrumpí. Querrás escuchar esto en una sala de reuniones. Visiblemente frustrado, me guió a una pequeña sala de conferencias de cristal. Apenas cerró la puerta, comenzó a hablar. Habla rápido, no tengo tiempo para esto. ¿Qué es tan importante? Puse mi mochila sobre la mesa. Saqué mi gafete de empleado y mi tarjeta de acceso a la oficina. Los deslicé suavemente sobre la superficie pulida de la mesa hasta que quedaron frente a él. Marcos se quedó mirando los objetos, sin comprender. ¿Qué es esto? Marcos, esta es mi renuncia oficial, le informé. Mi último día en la compañía es hoy. De hecho, es ahora mismo. El color desapareció de su rostro. Pasó del rojo al blanco pálido en un instante. Tú no puedes renunciar. No puedes. Es el último día del trimestre. Necesito esos informes. No puedes hacerme esto. Me permití una pequeña sonrisa. Exacto. Sobre esos informes, resulta que la persona que sabía cómo hacerlos, es decir, yo, ya no trabaja aquí. Y la herramienta mágica que los ha estado generando automáticamente durante los últimos 6 meses, tampoco existe. Él parpadeó, la información no terminaba de procesarse en su cerebro. ¿Herramienta mágica? ¿De qué estás hablando? Tú haces esos informes cada mañana. No, Marcos, corregí. Yo hice esos informes. Una vez. Hace 6 meses. Desde entonces, un script que yo escribí personalmente ha estado haciendo el 90% de mi trabajo. Un script que me liberó el tiempo suficiente para ver varias temporadas de series en mi horario laboral y, lo más importante, para encontrar un nuevo empleo. El pánico puro se apoderó de sus ojos mientras la comprensión finalmente lo golpeaba. Tú no. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz. ¿Recuerdas el proyecto Titán, Marcos? ¿Recuerdas ese bono de $10,000 que, según tus propias palabras, estaba designado para el soporte analítico clave? ¿El bono que firmaste, recibiste y te quedaste íntegramente para ti? Ahora su rostro era gris. Se quedó completamente sin palabras, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Considera esto, dije mientras me levantaba y me colgaba la mochila al hombro. Ese script que borré valía mucho más de $10,000. Para mí, valió 6 meses de salario sin esfuerzo. Y la lección que estás a punto de aprender sobre cómo funcionan realmente esos informes, esa es gratis. Es mi regalo de despedida. No puedes irte, gritó, recuperando la voz mientras yo abría la puerta. Estás violando el contrato. Te demandaré. Me detuve en el umbral. Soy un empleado, a voluntad, Marcos. Puedo irme cuando me plazca. Y tú eres el gerente que ahora tiene que explicarle a la junta directiva por qué todos los informes trimestrales van a fallar. Buena suerte intentando ejecutar esas consultas manualmente. Ah, y por cierto, toda la documentación de esos procesos está terriblemente desactualizada. Los procesos reales están todos en mi cabeza. Adiós. Caminé hacia la salida principal, pasando junto a los escritorios de mis colegas estresados, sin mirar atrás. Actualización final. Salí por las puertas giratorias de cristal de ese edificio por última vez y sentí como si me quitaran un peso de 100 kilos de los hombros. El sol del mediodía me pareció más brillante que nunca. Había un zumbido en mi bolsillo. Saqué mi teléfono del trabajo, que aún no había entregado, y vi una cascada de notificaciones. 15 llamadas perdidas de Marcos. 5 mensajes de voz. Correos electrónicos marcados como urgente del director de operaciones. Lo miré por un segundo, luego apagué el dispositivo y lo dejé en el fondo de mi mochila. Ya no era mi problema. Caminé hasta mi coche, me subí y conduje a casa, sintiendo una calma que no había experimentado en años.
Esa tarde apagué mi teléfono personal. Sabía que intentarían contactarme por cualquier medio. Me serví una bebida, me senté en mi sofá y puse la primera película de una trilogía que llevaba tiempo queriendo ver. Mientras la historia de ficción se desarrollaba en mi pantalla, no podía dejar de sonreír al imaginar la historia de terror muy real que se estaba desarrollando en la sala de juntas de mi antigua oficina. Por supuesto, yo no estuve allí para ver el espectáculo final, pero recibí un informe detallado unas semanas después. Mi amiga Sara, del departamento de finanzas, me invitó a un café. Apenas se sentó, casi no podía contener la risa. Me contó que lo que siguió a mi salida fue, en sus palabras, un colapso de nivel directivo. Marcos, en un estado de pánico absoluto, intentó desesperadamente recrear los informes. Pasó horas intentando acceder a la base de datos, pero sin los scripts correctos y sin el conocimiento de las uniones de tablas específicas que yo había construido, lo que obtuvo fue un conjunto de números sin sentido que no cuadraban en absoluto. Trató de culpar al departamento de tecnología, diciendo que los servidores habían fallado críticamente. Pero el equipo de tecnología, que no apreciaba ser usado como chivo expiatorio, rápidamente demostró con registros que todos los sistemas estaban operativos al 100%. Simplemente, el usuario no sabía lo que estaba haciendo. La reunión de la junta directiva de esa tarde fue, al parecer, legendaria. Marcos tuvo que presentarse sin un solo dato coherente. Intentó improvisar, basándose en los informes del día anterior, pero cuando los directores empezaron a hacer preguntas específicas sobre el cierre del trimestre, se desmoronó. No pudo responder nada. La falta de datos no solo los hizo quedar mal con los inversores, sino que también retrasó decisiones cruciales sobre bonos y asignaciones de presupuesto para el siguiente trimestre. El caos fue tan grande que la compañía tuvo que contratar a una firma de consultoría externa de emergencia, pagando una tarifa exorbitante, solo para que intentaran descifrar mi trabajo y replicar los informes. Les tomó casi 3 semanas, y sus informes, según Sara, nunca fueron tan precisos como los míos. ¿Y qué pasó con Marcos? Aquí es donde la historia se pone aún mejor. El colapso total de los informes provocó una investigación interna. La alta dirección no podía entender cómo un solo analista senior, que además era descrito por su gerente como confiable pero no excepcional, podía ser el único punto de falla de toda la operación de inteligencia de negocios. Empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué no había documentación? ¿Por qué no había respaldo? Y lo más importante, ¿por qué un empleado aparentemente estable renunciaría de una manera tan dramática? La investigación finalmente los llevó a revisar las asignaciones de bonos del proyecto Titán. No estoy seguro de si Sara tuvo algo que ver, pero de alguna manera, el registro de esa transferencia de $40,000 salió a la luz. Descubrieron la nota original que designaba $10,000 para el soporte analítico clave. Descubrieron que Marcos había firmado por el monto completo. Cuando lo confrontaron, no tuvo defensa. La incompetencia de perder los informes fue una cosa, pero el apropiarse activamente de fondos destinados a un subordinado, eso era indefendible. Marcos fue despedido 2 semanas después de mi partida. No solo por su fracaso en la gestión, sino por fraude interno. Por mi parte, disfruté de 2 semanas completas de vacaciones pagadas, cortesía de mi antiguo empleador, antes de comenzar mi nuevo puesto. Mi trabajo actual es todo lo que la antigua compañía no era. Soy gerente de un pequeño equipo, mis opiniones técnicas son respetadas y mi salario es significativamente mayor. Lo irónico es que mi nuevo jefe valora mucho la automatización y la eficiencia. Le he construido varias herramientas, mucho más avanzadas que la que dejé atrás, pero esta vez, todo está debidamente documentado, compartido en un repositorio de equipo y presentado a la dirección. Me han dado crédito y un aumento por ello. A veces reflexiono sobre esos 6 meses que pasé viendo Netflix mientras cobraba un sueldo. No me siento culpable. Me pagaron por mi tiempo, pero mi verdadera compensación fue la justicia. La compañía aprendió por las malas que los engranajes silenciosos son los que mantienen la máquina en marcha. Y Marcos aprendió de la manera más dura posible lo que cuesta apropiarse del trabajo de la persona equivocada. Mi venganza no fue impulsiva. Fue fría, calculada y totalmente automatizada. Y valió cada uno de esos $10,000 que nunca recibí.